Bienvenidos para un nuevo y aterrador caso. La coulrofobia. Me parece que toda una generación se vio afectada por este miedo irracional a los payasos. Sobre todo a uno en específico. La verdad es que Pennywise, o eso, es una de las criaturas más aterradoras que he encontrado entre los libros de Stephen King. Y Tim Curry hizo un trabajo más que excelente para jodernos la infancia a más de uno. Lamentablemente, la realidad siempre supera a la ficción, y Pennywise está basado en un monstruo de la vida real, en uno que aterrorizó a toda una nación. Comencemos con el caso de John Wayne Gacy, mejor conocido como el payaso asesino. En diciembre de 1978, el pueblo estadounidense quedó conmocionado al conocer el caso de un verdadero monstruo que violó y asesinó a por lo menos 33 jóvenes de entre los 14 y los 21 años de edad, y que además escondió sus restos en su propia casa. Pero antes de develar los brutales detalles de estos sucesos, conozcamos un poco más a nuestro despiadado asesino. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Fue el segundo hijo y único varón del matrimonio formado por John Stanley Gacy y Marion Elaine. Al igual que la mayoría de los asesinos seriales, la infancia de Gacy se vio caracterizada por estar llena de violencia, factor que probablemente pudo ser el detonante de su comportamiento durante su etapa adulta. John, su madre y sus hermanas eran frecuentemente violentados física y psicológicamente por su padre, quien, además de ser un alcohólico, aprovechaba cada oportunidad que tenía para menospreciar a su hijo y burlarse de su aspecto físico, diciéndole que era un gordo fracasado que no servía para nada y sobre todo un marica que únicamente quería llamar la atención de su madre. De hecho, supuestamente el padre de Gacy era tan estricto con él que en ocasiones lo llegaba a golpear por cosas completamente absurdas e irrelevantes. Pero a pesar de todo esto, John siempre buscó tener la aceptación y el cariño de su padre. Lamentablemente, esta relación entre los dos empeoró aún más cuando a los 10 años Gacy fue diagnosticado con una deformidad en el corazón, motivo por el cual no podía hacer las mismas actividades que el resto de los niños y en ocasiones se llegaba a desmayar. Así que su padre lo violentaba aún más por creer que esto era simplemente un invento del gordo fracasado y maricón de su hijo, para llamar la atención de la gente y que sintieran más lástima por él. Por si esto no fuera poco, a los 11 años de edad tuvo un accidente en el que un columpio le golpeó fuertemente la cabeza, y aunado al problema cardíaco, los desmayos se hicieron cada vez más frecuentes, hasta que a los 16 años le detectaron que debido a esa contusión se había generado un coágulo en su cerebro, motivo por el cual comenzó un tratamiento para poder disolverlo. Aunque, desafortunadamente, esto no fue lo peor que le sucedió a John durante su infancia. Aproximadamente cuando tenía 3 años de edad, fue abusado sexualmente por una chica de 15. En palabras del mismo Gacy, estaban jugando a la familia, y ella era la mamá y él era el bebé. Así que en determinado momento, la chica lo desvistió y comenzó a jugar con su pene. Gacy comenta que en ese momento no sintió que fuera algo malo, pero con el paso del tiempo se dio cuenta de que sí lo era. Por si esto no fuera poco,
A los 9 años conoció a un contratista que trabajaba en la casa de al lado. Este contratista lo invitaba a esa casa para enseñarle llaves de lucha en las que siempre la cabeza de Gacy quedaba muy cerca de la entrepierna de ese sujeto. Gacy asegura que nunca hubo algún otro tipo de acercamiento sexual, pero llegó un momento en el que a John le incomodaba estar cerca del contratista debido a la frecuencia con la que estos eventos pasaban. Así que se armó de valor y decidió contarle a su madre lo que estaba pasando. Ella le dijo a su padre lo mismo que le dijo Gacy, y él lo único que hizo fue ir a hablar con el sujeto y pedirle a John que nunca más se volviera a acercar con él. Esta historia en específico tiene demasiada importancia dentro de la vida de John y la formación de su personalidad, aunque no hay que adelantarnos a los detalles. Más adelante les diré el por qué tiene tanta relevancia dentro de la vida de Gacy. Así que continuemos. A los 18 años de edad, y debido a sus problemas de salud, la mala relación con su padre y los constantes cambios de colegio en los que nunca llegó a adaptarse, Gacy decidió salirse de su casa y buscar una forma de hacerse independiente. Así que optó por irse a Las Vegas y tratar de comenzar ahí una nueva vida. Una vez ahí, consiguió un empleo como vigilante nocturno en una funeraria, en donde también se le permitió vivir durante un tiempo. Algunas personas y varios medios aseguran que cuando Gacy trabajaba ahí, aprovechó la oportunidad para practicar la necrofilia con algunos de los cadáveres del depósito. Pero años después, en las entrevistas que tuvo en prisión con el famoso criminólogo Robert Ressler, John siempre negó este hecho y además afirmaba que era completamente absurdo el pensar que había practicado la necrofilia. Aunque desde mi punto de vista es muy probable que sí lo haya hecho, pero estuviera demasiado avergonzado como para aceptarlo. Meses después, Gacy dejó su empleo en la funeraria y regresó a casa para comenzar un empleo como vendedor. Fue ahí donde se dio cuenta que tenía una gran locuacidad, habilidad que más adelante le serviría muchísimo para poder cometer sus crímenes. Gacy fue escalando laboralmente, consiguiendo cada vez mejores empleos, y pese a que siempre se había sentido avergonzado de su físico, esto en gran medida por los insultos y burlas de su padre, logró sentirse a gusto consigo mismo al darse cuenta que su aspecto no era un obstáculo para su escalada social y laboral. La vida de John estaba teniendo un enorme cambio radical. Incluso en 1964 se casó con una mujer de nombre Marilyn Myers, quien era hija de un brillante hombre de negocios que poseía una franquicia de KFC en Waterloo, Iowa, y que obviamente al estar John casado con su hija, pues lo volvió gerente de esa franquicia. Esto se debía en parte al ahora parentesco que tenía con John, pero también a la gran habilidad y dedicación al trabajo que Gacy tenía en cada uno de sus empleos. De hecho, si hay algo que medianamente le podemos reconocer a John, es que siempre daba el 110% en cada uno de sus trabajos. Incluso lo podríamos considerar como un enfermo o un adicto al trabajo, ya que en muchas ocasiones tuvo problemas de salud por la dedicación y el tiempo que le dedicaba a cada uno de estos. Ya casado y ejerciendo como un gerente de KFC, logró demostrarle a su padre que siempre había estado equivocado, ya que el tener ese empleo significaba que no era un fracasado como su padre siempre le había dicho. Y al estar casado y tener 2 hijos, que por cierto tuvo 2 hijos, significaba que no era un maricón
como toda la vida se lo estuvo recalcando. Pero ni con todos estos logros pudo hacer que su padre se sintiera medianamente orgulloso de él. Y esto le generó una obsesión en la que cada vez se exigía más y más para poder llegar a convertirse en alguien sumamente importante y que su padre al fin lo reconociera. Lamentablemente, a pesar de haber conseguido todo esto en la vida, había algo que a John siempre le atormentaba: su vida sexual. Aunque ya estaba casado y tenía 2 hijos, los acercamientos sexuales con su esposa eran prácticamente inexistentes, y esto se debía a una simple y sencilla razón. John, en realidad, era homosexual. De hecho, aprovechaba su rango como gerente del KFC para convencer y seducir a los jóvenes de tener acercamientos sexuales con él. Incluso llegó al punto de ofrecerles a su esposa con tal de que le hicieran sexo oral. En 1968, un adolescente de nombre Mark Miller lo acusó ante las autoridades de haber abusado sexualmente de él, cosa que Gacy negó rotundamente. Pero mientras se llevaba a cabo el juicio del caso Miller, John fue arrestado por haber sobornado a un joven llamado Dwight Anderson para que golpeara a Mark por haberlo acusado ante las autoridades. Así que Gacy fue condenado a 10 años de prisión por haber cometido el delito de sodomía. Es decir, que lo único malo que en realidad cometió fue haber practicado la sodomía. De esos 10 años de sentencia, John únicamente pasó en prisión 1 año y medio, ya que debido a su buen comportamiento fue puesto en libertad condicional. Y fue además durante esa época que su esposa decidió divorciarse de él. Esto debido al escándalo del caso Miller y al hecho de que estaba en prisión. Al estar por fin libre, pero sin empleo, se vio obligado a regresar a Chicago, en donde su madre y sus hermanas lo apoyaron económicamente para que se comprara una casa a las afueras de la ciudad. Fue ahí mismo en donde estableció su propio negocio dedicado a la construcción, llamado PDM Contracting, el cual lo catapultó a convertirse en una persona muy exitosa y bastante reconocida y respetada por la sociedad. Pero algo en lo que quiero hacer énfasis es que esa casa, esa maldita casa, es en donde más adelante cometería sus atroces crímenes. Meses después de haber salido de prisión, fue nuevamente detenido por haber forzado a un joven a tener relaciones sexuales. Pero debido a que durante el día del juicio, este joven no se presentó en los tribunales, los cargos fueron desechados y Gacy fue puesto en libertad. En este punto, me detengo a pensar que si ese joven se hubiera presentado al tribunal, la vida de muchos habría cambiado, y muchos aún seguirían con vida. Lamentablemente, no fue así. En 1971, se casó nuevamente, pero ahora con una mujer llamada Carol Hoff, quien era madre de 2 pequeñas y que vio en Gacy a un hombre que perfectamente podía desempeñar el papel de sustento del hogar, además de ver la oportunidad de crear nuevamente una familia. Parecía que la vida de John nuevamente comenzaba a ir por un rumbo correcto, siendo un respetable contratista, casado, con familia, y además era un miembro muy activo del Partido Demócrata. De hecho, fue por esas épocas en las que comenzó con su tan célebre trayectoria de payaso para shows de apoyo a la comunidad o de beneficencia, y el nombre que le dio a su personaje fue el de El Payaso Pogo. Aterrador, ¿no lo creen? También, debido a su gran trabajo y reconocimiento en el Partido Demócrata,
en una ocasión tuvo la oportunidad de conocer a la ex primera dama Rosalind Carter, con quien incluso pudo tomarse una fotografía. De hecho, esta foto causó una gran conmoción y vergüenza para el servicio secreto, ya que en ella John aparecía con un distintivo en su solapa que tenía una letra S, lo cual indicaba que el servicio secreto le había otorgado acceso a información clasificada. Hasta este punto, parecía que John se había reformado completamente, pero todos sabemos que era solamente cuestión de tiempo para que mostrara su verdadero yo, ya que a pesar de llevar una vida sumamente placentera, el deseo y atracción sexual que sentía hacia los jóvenes no había cambiado ni siquiera un poco. Es más, seguía visitando bares gays u otros lugares con mucha afluencia de chicos, en donde los convencía de subir al auto con la promesa de darles drogas o alcohol, y una vez que estaban lo suficientemente ebrios o drogados, los violaba y después los dejaba en libertad. Lamentablemente, y yo creo que debido a la vergüenza de lo que les había ocurrido, ninguno de los chicos levantó cargos contra John. Desafortunadamente, todo esto empeoró aún más cuando el 2 de enero de 1972, en una terminal de autobuses, conoció a Timothy Jack McCoy. Tim regresaba a su hogar después de haber pasado las fiestas navideñas en casa de unos amigos en Michigan, pero debido a que el último autobús que tenía que tomar no saldría sino hasta el día siguiente, Gacy le ofreció quedarse en su casa, así que Tim accedió a ir con John, quien, aprovechando que su esposa y sus hijastras estaban fuera de la ciudad, llevó al chico a su casa, le ofreció drogas y alcohol, y finalmente tuvieron relaciones sexuales. Los detalles sobre la muerte de Tim son algo confusos, ya que en palabras del mismo Gacy, al despertar al día siguiente encontró a Tim parado junto a su cama con un cuchillo en la mano. Al ver esto, y actuando en defensa propia, John forcejeó con el chico hasta que lo apuñaló en el pecho. Al día de hoy, no sabemos si eso fue exactamente lo que pasó ese día, pero lo que sí sabemos es que cuando Gacy mató a Tim, sintió una excitación como nunca antes había sentido, y en ese momento asoció tal estado de excitación con el haber asesinado a ese chico. Y lamentablemente, ese descubrimiento sería fatal para muchos otros jóvenes. Tim, además de ser su primera víctima fatal, también se convirtió en el primer cadáver que John enterró bajo el piso de su cocina. Y a pesar de que su esposa y los invitados que llegaba a tener se quejaban del mal olor que había en la casa, él siempre alegaba que esto se debía a las fugas del drenaje que estaban debajo del espacio de arrastre de la casa. Y obviamente, al ser él un contratista, todo mundo le creía eso. Además, yo creo que todos hubieran pensado que era una broma si él les decía que tenía cadáveres enterrados debajo del piso de su casa. Antes de continuar con los detalles de sus asesinatos, me parece importante mencionar que durante sus primeros homicidios, Gacy se la pasaba demasiado tiempo fuera de casa. Y es que, si no estaba en el trabajo, estaba acechando a la que sería su próxima víctima. Así que debido a esto, su esposa decidió terminar con el matrimonio y mudarse fuera de la ciudad. Y esto solamente hizo que John tuviera la libertad de operar cuando quisiera y como quisiera. Durante el tiempo en que Gacy estuvo activo como asesino, por lo general utilizaba dos patrones para atraer a sus víctimas. En el primero, le ofrecía a algunos chicos trabajar en su empresa PDM, y después
les pedía que fueran a su casa para dialogar algunos detalles de su nuevo empleo. En el segundo, buscaba a algún chico que anduviera por la calle y le ofrecía drogas o alcohol con tal de que lo acompañara a su casa. Y cuando esto no funcionaba, echaba mano del cloroformo como método de persuasión. Cuando los jóvenes ya se encontraban en casa de Gacy, este aprovechaba la oportunidad para drogarlos, atarlos y violarlos. Luego, comenzaba a torturarlos y los asfixiaba hasta dejarlos inconscientes. En algunos casos, este proceso se repetía en más de una ocasión, y cuando ya se sentía completamente satisfecho, mataba a la víctima estrangulándola con una cuerda o con sus propias manos. Una vez que esto terminaba, levantaba algunos tablones del suelo de la casa, tomaba el cuerpo y lo colocaba en unas zanjas que ya tenía previamente cavadas. Después, le ponía un poco de cal y procedía a sepultar los restos para que no quedase ni un solo rastro del paradero de ese chico. ¿Recuerdan que les dije que la historia de abuso que sufrió por el contratista era demasiado importante? Bueno, pues si la analizamos, en esa historia podemos encontrar indicios de homosexualidad, de dominio de un hombre sobre otro hombre, de trucos y manipulación, pero sobre todo podemos encontrar a un contratista, y esa es la actividad que él desarrollaría años después. Así que podemos decir que cuando Gacy fue mayor, invirtió los papeles, y John, el niño víctima, se convirtió en John, el victimario. Mucha gente vive en la infancia sucesos traumáticos que moldean su personalidad, y muy probablemente esos momentos que pasó con el contratista afectaron a la vida de John. Entre 1972 y 1978, John violó, torturó y asesinó a por lo menos 30 jóvenes de entre 14 y 21 años de edad. Y de hecho, se cree que ese número podría ser aún mayor, ya que cuando John tenía que viajar por motivo de trabajo, pudo haber asesinado a unos cuantos más. De hecho, llegó a un punto en el que tenía tantos cadáveres enterrados debajo de su casa que ya no cabía ni uno más, y sus últimas víctimas las tuvo que arrojar al río Kankakee. Afortunadamente, el reinado de Gacy estaba a punto de llegar a su fin, pero para que esto ocurriera, tuvo que haber una víctima más. El 11 de diciembre de 1978, Robert Beast, un chico de 15 años que trabajaba en una farmacia local, conoció a Gacy, quien le dijo que le pagaría más dinero si trabajaba con él en su empresa. Ese mismo día, resulta que también era el cumpleaños de la mamá de Robert, así que pasó por su hijo al terminar su turno, y aprovechando que estaba ahí, compró un medicamento que necesitaba y guardó su ticket de compra en la chamarra de su hijo. Cuando Robert salió, su madre le dijo que se fueran a casa para poder celebrar, pero él le comentó que había un hombre que le ofreció un trabajo muy bien pagado y quería hablar con él para saber si podía empezar mañana mismo. Su madre le dijo que estaba bien, pero le pidió que no tardase demasiado. Y sin saberlo, esa fue la última vez que vio a Robert con vida. John llevó a Robert a su casa, en donde lo violó y asesinó, y debido al problema de espacio que tenía últimamente, tuvo que poner el cuerpo de Robert en una manta para arrojarlo al río Kankakee. La madre de Robert, al ver que el tiempo pasaba y su hijo no llegaba, tuvo que ir nuevamente a la farmacia para poder buscarlo. El problema es que cuando no lo encontró ahí, entró en desesperación y notificó su desaparición a la policía. Al día siguiente, el detective Joseph Kosenkak
comenzó la investigación sobre el paradero de Robert y, preguntando a los compañeros de trabajo del chico, logró dar con un nombre: John Wayne Gacy. Minutos después, el detective llegó a la puerta de Gacy y lo interrogó sobre el paradero del chico. John negó el conocer al muchacho y dijo que jamás había oído sobre él, pero el detective le dijo que había personas que los habían visto platicar afuera de la farmacia. En ese momento, John supo que lo estaban descubriendo y dijo que probablemente sí conocía al chico, pero nunca le ofreció ningún trabajo y nunca habló con él. Fue en ese momento cuando el detective supo que algo malo estaba ocurriendo con este hombre, así que le pidió que lo acompañara a la comisaría para continuar con esta conversación. Pero John alegó que no podía, ya que había fallecido uno de sus tíos y tenía cosas que atender sobre el funeral. Pero le prometió que horas más tarde iría a la comisaría para poder terminar con esa charla. Aunque obviamente eso no pasó, y fue hasta el 13 de diciembre que John llegó a la estación de policía. Desde el momento en que John puso un pie en el lugar, el detective, que previamente ya había revisado los antecedentes penales de Gacy, pidió una orden de cateo para poder revisar toda su casa. Durante el cateo en el hogar de Gacy, la policía encontró una gran cantidad de pornografía homosexual, pederasta y demasiadas píldoras, además del recibo de la medicina de la mamá de Robert, cosa fundamental para conectarlo con la desaparición del chico. Pero a pesar de eso, no encontraron ninguna otra pista que los pudiera guiar hacia el paradero de Robert. Con todo lo que se encontró en la casa de John, el detective sabía que Gacy era el hombre que estaba buscando, así que lo puso bajo vigilancia las 24 horas. Y durante los siguientes días, Gacy se portó demasiado descarado con los oficiales que lo vigilaban. Incluso en una ocasión hasta los invitó a comer a su casa. Cuando los oficiales entraron en el hogar de Gacy, casi inmediatamente se percataron de ese olor a putrefacción y muerte que se desprendía del lugar, y en ese momento sabían que ahí había un cuerpo. Pero lo que ellos ignoraban es que había muchísimos cuerpos debajo de esa casa. Con la policía encima de él, solamente era cuestión de tiempo para que cometiera un error y la policía lo pudiera arrestar nuevamente. Y así fue. En una ocasión, lo arrestaron por haberle regalado marihuana a un joven. Cuando lo llevaron nuevamente a la comisaría, el detective pidió otra vez una orden de cateo, y en esta ocasión lograron dar con el paradero del escondite de Gacy, en donde encontraron 3 cuerpos en estado de descomposición y varias partes de otros cuerpos. Con ese hallazgo, la policía ya tenía todo lo que necesitaba para comenzar un proceso en contra de Gacy, pero el problema es que debido al estado de descomposición de los cadáveres, ninguno podía ser Robert. Así que le confesaron a John que descubrieron el escondite debajo de su casa, y este negó tener alguna relación con el caso de Robert, pero sí les confesó que en el año de 1972 accidentalmente mató a una de sus parejas en defensa propia, y que además la enterró, o bueno, lo enterró debajo del suelo. Pocos días más tarde, y en presencia de sus abogados, Gacy confesó haber cometido el asesinato de Robert Pist, además de otros 27, los cuales les dijo a la policía que estaban escondidos debajo de varias partes del suelo de su casa. Cuando los oficiales pudieron encontrar todos los cuerpos, la cifra ascendía hasta los 33 cadáveres. 29 de ellos fueron encontrados en la casa de Gacy y 4 de ellos en el río. Al principio,
Gacy colaboraba bastante y daba mucha información detallada sobre cada uno de sus asesinatos. Fue así como se supo que el primero de ellos fue en defensa propia, aunque la verdad no estoy del todo seguro. Tiempo después, John eligió no darle más detalles a la policía sobre los asesinatos, pero lo que sí les dijo es que tras su segundo divorcio, su actividad asesina incrementó aún más, hasta llegar al punto de cometer casi un asesinato por mes. Cabe destacar que en el juicio, los abogados de Gacy basaron su defensa en que era inocente debido a una enfermedad mental. Para ello, argumentaron que John sufría de un trastorno múltiple de la personalidad. Pero la fiscalía hizo esto pedazos con mucha facilidad, puesto que Gacy sabía claramente distinguir entre el bien y el mal a la hora de cometer sus crímenes, ya que la forma en atraer a sus víctimas con engaños, las torturas, sus asesinatos y la forma en la que escondía los cadáveres, se puede decir que fueron perfectamente premeditadas, y por ende, John era completamente consciente de lo que hacía. El juicio duró poco más de un mes, y al final, Gacy fue declarado culpable por el asesinato de 33 personas, siendo condenado a la silla eléctrica y ejecutado el 10 de mayo de 1994, es decir, aproximadamente unos 16 años después de su detención. Este fue el caso de John Wayne Gacy, el payaso que inspiró a Stephen King para crear a Pennywise. Y con esto terminamos el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Antes de concluir, me gustaría decir algo muy importante con respecto al caso de Gacy, o tomando como referencia el caso de Gacy, ya que en muchas ocasiones los padres piensan que lo que los niños viven en su infancia no es de demasiada importancia o lo van a olvidar cuando crezcan, pero la verdad es que en muchos casos no es así, y los eventos que se viven durante la infancia son muy importantes dentro del desarrollo y formación de la personalidad de un individuo. Nos vemos muy pronto para un próximo video. Cuídense mucho. Bye.